Pastor Toca Junior, hoy quiero dejarte un resumen de todo lo que hemos hablado de nuestra verdadera identidad. Hemos hablado de tener, de hacer, de parecer y de lo que soy. Y al hablar de estas palabras o de estas frases que el Señor nos dio en tener el mundo, y yo te lo comparé, y mire que cuando el Señor me estaba enviando a bosquejar mi verdadera identidad delante del mundo, la verdadera identidad está basada en tener cosas materiales. Está basada en hacer, en tener logros, en tener títulos, basada en parecerme a qué, a un montón de personas, a ídolos que hay, a un montón de ejemplos que tenemos, que personas que admiramos, artistas o lo que sea, en parecernos a ellos, y basada en lo que soy yo. En lo que yo soy, en lo que yo hago, porque a mí me ha costado, porque yo trabajo de sol a sol para sostenerme mis estudios, y por eso con el sudor de mi frente logré llegar a ser lo que soy. Eso es lo que dice el mundo. Y cuando nosotros entramos con ese pensamiento del mundo al mundo espiritual, lo podemos decir de esa manera, a nuestra iglesia, a nuestro círculo evangélico cristiano, entramos con ese mundo, y de la parte del otro lado no es de esa manera, sino es parecerme a Jesucristo. Es tomar mi cruz cada día y seguirle, tomar mi cruz cada día. Hagamos, ¿qué significa tomar mi cruz? Es morir todos los días, es tener humildad y seguir a Jesucristo, porque Él es el que va adelante. Cuando hablamos de mi verdadera identidad, que es en tener ¿qué? ¿Las posesiones me dan verdadera identidad a mí, o solamente son escudos para poder presentarme a una sociedad para que digan que todo lo que tengo vale, que todo lo que tengo, y que tengo un estatus para poder entrar en ciertos círculos y en otros no, aunque no me sienta bien en esos círculos, pero por lo que tengo yo entro? Pero mira, cuando tienes a Jesús en tu corazón, un montón de círculos se empiezan a cerrar. Yo hablaba con una persona, no voy a decir el nombre. Hablaba con una persona y decía, es que, ¿por qué tal persona se fue de nuestro lado? Había un círculo de personas y aquí estaban 3 personas, voy a poner el ejemplo. Y esta se fue del lado de estos 2 y decía, ¿por qué se fue de nuestro lado? Yo ya lo he llamado, yo ya la he llamado, yo ya la he buscado. Para Navidad le mandé un mensaje, no me contestó, solo lo leyó. Y empezó a quejarse de que por qué esas personas ya no estaban en su lado. Y yo le decía, ¿por qué quieres hacer volver lo que Dios ya quitó de ti, de tu lado, de tu camino? Y me decía, ¿cómo así? Sí, muchas veces el Señor quita personas, muchas veces el Señor quita trabajos, muchas veces el Señor quita propiedades, posesiones, un montón de cosas nos quita del camino. ¿Qué es lo que nos está? Mire, se va a oír feo, se va a oír duro. Nos está estorbando muchas veces, nos está impidiendo de avanzar, nos está anclando y no nos está permitiendo, porque tal vez estas personas no van a cumplir el propósito de Dios en la tierra, y tú sí estás para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces está basada en lo que tú eres, un recipiente que está conteniendo un tesoro maravilloso, pero si te quedas anclado aquí no vas a avanzar, te están anclando. Entonces el Señor dice, hasta aquí, y empieza a separar y a mover sus piezas, y tú eres el que tienes que avanzar. Tú eres el que tienes que dejar atrás un montón de cosas. Piensas que te están abandonando, pero el que sigue avanzando eres tú. Tú vas hacia adelante. El Señor tiene un propósito para tu vida, basada en tener, basada en hacer, basada en parecerme al Señor. Mira que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor y a profundizar en la palabra del Señor y a servir al Señor de la manera que se le debe servir al Señor, con compromiso, un montón de personas se apartaron de nosotros. Amistades se apartaron de nosotros, y claro, una llamadita, y que a veces de vez en cuando una visita, de vez en cuando nos reunimos, pero con muy comprometidos en la iglesia, ya no, ahí sí ya no. Entonces, ¿por qué quieres tú regresar a ese círculo que es donde Dios te está sacando para poder llevarte hacia adelante? Yo soy es el que está contigo, yo soy es el que te está enviando. Porque yo me voy a presentar, Moisés iba delante de Faraón a presentarse, no iba a decir, es que mira, sí veníamos un montón, fíjate, pero mis amigos en el camino me dejaron, entonces aquí estoy yo delante de ti ahora, ¿no? Yo soy es el que viene conmigo, yo soy es el que me envía. Y no viene nadie contigo, no, porque yo soy ese que me llamó, yo soy ese el que me escogió, yo soy ese el que tiene ese propósito para mi vida, y mi verdadera identidad está en Cristo, en el gran yo soy. Entonces,
hay que avanzar. Y para avanzar hay que soltar. Lo acabamos de ver. Hay que soltar, hay que soltar. Y hay que extenderse y hay que conquistar, pero hay que dejar atrás muchas cosas. Y hay que dejar lugares, hay que dejar, vete de tu tierra y de tu parentela, le dijeron a Abraham. Muchas veces hay que dejar tierra, hay que dejar parentela, hay que dejar comodidades, hay que dejar un montón de cosas hacia un futuro incierto, pero es el futuro maravilloso que Dios tiene preparado para tu vida, para utilizarte. Pero ¿cómo, Señor? Al menos me vas a hacer una vasija chapeada en oro. Vasija de barro que contiene un tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Es para dar a conocer solamente a Jesucristo. Es para dar a conocer al gran yo soy. Mi verdadera identidad está en Cristo, en dar a conocer a Cristo. Entonces tenemos que rodearnos de personas que quieran dar a conocer al Señor, pero muchos se van a quedar en el camino, y que tú y yo no seamos de los que se van quedando en el camino, sino seamos de los que vamos avanzando hacia adelante. Mira, si te sientes solo, si dices es que con una mano y me sobran los dedos, puedo contar las amistades que me rodean, déjame decirte, bienvenido al club. Yo también. Yo también, pero nuestra familia está con nosotros, y mucha familia a veces se aparta, porque es que ustedes ya no lo invitan a uno en un almuerzo cuando uno se podía reunir, porque es que usted sale tarde a la iglesia, es que usted no se puede escapar ni un día, es que usted... Estamos sirviendo al Señor, claro, no estamos dejando olvidar a nuestra familia y cayendo en un activismo. Y miren, me han escuchado decirlo en esta pandemia. El Señor permitió este coronavirus también para sacarnos de un activismo, sacarnos de una comodidad de lunes a domingo eclesiástica, pero también nos regresó al centro, a la hoguera en donde debemos de estar, y nunca debimos de dejarlo ni abandonarlo, nuestro hogar. Ay, esa serie de hogares que el Señor nos regaló, una serie maravillosa. Creo que vamos a volver a repetirla en un buen tiempo, para que volvamos a sentir ese calor, para que no olvidemos que ahora estamos en nuestro hogar y que no podemos ir a un montón de lugares porque están cerrados, porque está el virus, porque sí, pero tengo que estar en mi casa y aquí me desespero. Estás en el lugar correcto, estás en el lugar que nunca debiste de abandonar. Y si nos parecemos más al Señor, vamos a cumplir su palabra. Y si estamos basados en tener, en hacer, en parecernos y en lo que yo soy, conforme a lo que la palabra me está dictaminando a mí, nuestros hogares tienen que ser maravillosos, nuestros matrimonios tienen que ser maravillosos, nuestras generaciones tienen que ser maravillosas. Porque le dijo el Señor a Moisés, lo acabamos de ver en Éxodo 3. Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel, es un Dios generacional. El Dios que ha estado de generación en generación es el yo soy, es el que está contigo y es el que te está enviando. ¡Ah, qué rico, verdad! Poder descansar en un Dios y decir, mi identidad está en Cristo. Mi identidad está en Cristo, y no avergonzarnos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Cómo la Biblia se complementa, ¿verdad? Lo hemos dicho una y otra vez, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y no de nosotros. ¡Hala, qué maravilloso! ¿Podemos nosotros vivir felices porque somos, mire, un vaso de barro? Un vaso de barro. Tú y yo somos un vaso de barro. Bueno, muchos ya no somos vaso, ¿verdad? Ya somos tal vez un poquito pocillos o tinajas, o nos hemos convertido en recipientes un poquito más grandes, pero siempre somos de barro. Y contenemos un tesoro maravilloso, el cual escogió estar en nosotros. Nosotros somos solamente recipientes que llevan, que transportan, que hacen, mire, que le traigan a uno un vaso de barro, una vasija de barro, y se la pongan y le digan, ahí está tu regalo, y uno dice, ¿qué me traen ahí? Tal vez un vaso de atol, y cuando usted la mira y le traigan un tesoro adentro de ella, qué maravilloso, qué recipiente tan insignificante, vamos a usar la palabra. Pero fue el que transportó, el burrito que llevó a José y a María. Ahí va María sentada en el burrito que llevó a María para que diera a luz. Ese transporte insignificante, un burrito, un orejón que iba ahí caminando lento, y ahí van nanitos, más cortitas las patas son los burritos. Mire cómo son de chistosos los burros. Un animalito, ¿por qué no lo llevaron en un león, en una carroza cargada por tigres, en un burro? Ahora en una vasija de barro. El transporte es el que el Señor escoge, y me escogió a mí,
Y me escogió a mí para transportar ese tesoro. Tenemos el tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Transportemos ese tesoro. Demos a conocer ese tesoro. Yo tengo el tesoro. Yo hago lo que el tesoro me dice que tenga que hacer. Yo me voy a parecer al tesoro. Y yo soy lo que el tesoro me dice que soy. Poder obedecer. Pero ¿cómo llego a esa convicción? Lee tu palabra. No abandones la lectura de la palabra de Dios. El estudio de la palabra del Señor. Todos los días conéctate con el Señor, ora delante del Señor en cada momento, en cada día. No dejes de intimar con el Señor. Somos recipientes especiales. No pareciera insignificantes o usamos la palabra porque es barro, porque es un burrito. Pero el Señor nos escogió. Escogió un burrito, escogió barro, recipientes de barro. Porque eso es lo que yo quiero utilizar. ¿Por qué? Porque voy a dar la gloria al Señor, porque voy a hacer relucir el poder del Señor, porque voy a impactar con el poder del Señor, pero yo soy el instrumento que lo transporta, no para que nos llenemos de orgullo, sino para que le digamos: gracias por tu gracia que me escogió, gracias por tu gracia que está en mí, gracias por tu gracia que es la que me lleva, gracias por tu gracia, Señor, que es la que hace que yo valga cada día más. Te vuelvo a repetir, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ese recipiente de barro útil delante del Señor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Gracias por tu gracia. Antes he trabajado más que todos ellos. Eso no importa, pero no yo. No yo. Sino para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No yo, Señor, sino la gracia de Dios conmigo. Valores anclados a la eternidad. Yo quiero estar anclado a la eternidad. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y que todos los días yo pueda decirle: gracias porque soy un recipiente de barro. Gracias, Señor, porque estás utilizando este recipiente de barro. Gracias porque yo soy el que guarda, el que contiene el tesoro maravilloso. Pero tú vas a hacer la obra. Por eso es que, mire, yo he aprendido y le digo al Señor cuando estoy abriendo la palabra: ¿qué quieres hablar? Esta semana hablaba con el Señor y le decía: ya vamos a terminar mi verdadera identidad. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué vas a hablar después? ¿Vas a seguir algo que tenga que ver con verdadera identidad o vas a darle un punto y aparte y vamos a hablar de otra cosa? ¿Qué quieres hablar tú? No, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Claro, le puedo decir yo: Señor, ¿qué quieres que yo hable? Pero es que es tu palabra la que va a salir adelante. Yo soy ese recipiente de barro, esa vasija de barro, ese vaso de barro que contiene ese tesoro maravilloso. Démosle gracias al Señor porque nos ha escogido. Démosle gracias al Señor porque como vaso de barro yo soy útil. Yo quiero ser útil. Yo quiero ser un vaso de barro que transporte, no un vaso de barro fragilito que se quiebre por cualquier cosa y que no aguante. Yo quiero ser ese vaso de barro que llega hasta el final, que pueda cumplir los propósitos eternos acá en la tierra y que pueda darle la gloria y la honra al Señor en todo y por sobre todas las cosas. Yo quiero que terminemos hoy esta serie, mi verdadera identidad, y podamos darle gracias al Señor. Como dice en Corintios 15, 1 Corintios 15, tu gracia es todo. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por esta serie que nos has regalado de 5 temas, Señor, maravillosos, que nos han retado tanto a tener, Señor, pero tenerte a ti, a hacer solamente tu voluntad, a parecernos solamente a ti, a basarnos en lo que soy, porque el gran yo soy está en nosotros. Y hoy que la culminamos, Señor, que cerramos esta serie diciendo: yo soy ese recipiente que transporta ese tesoro maravilloso que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser recipientes dignos de transportar ese tesoro. Ayúdanos, Señor, a no abandonar, a no quebrarnos frágilmente en el camino, Señor, sino a aguantar. Hemos puesto nuestra mano en el arado, Señor, y no debemos de mirar atrás porque no vamos a ser dignos, Señor. Queremos avanzar, queremos culminar la carrera, Señor, llegar hasta el final, hasta que tú vengas por nosotros. Y en todo momento darte la gloria, en todo momento darte la honra y que tu poder se manifieste, que tu poder se manifieste, que tu palabra llegue, que tu palabra transforme, que nosotros sigamos siendo ese vaso de barro que transporta, que guarda, que contiene ese tesoro. Gracias, Señor.
por elegirnos. Ayúdanos a cumplir ese propósito eterno. Ayúdanos a cumplir, Señor. Ayúdanos a que los valores tuyos se hagan en nosotros para el propósito eterno. Ayúdanos a que la situación que vivimos no afecte nuestra asignación, no afecte nuestra relación, y que día a día estemos comiendo de tu palabra, que día a día estemos conociéndote más y más, Señor, y especialmente, Señor, anhelando ser como tú. Gracias, Señor Jesús. Y ayúdanos a que nuestra identidad esté solamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad está en Cristo Jesús. Te lo recuerdo, basada en tener a Jesús en mi corazón, basada en hacer la voluntad de mi Padre, basada en parecerme solamente a Jesucristo y basada en lo que soy, un recipiente del gran yo soy. Y hoy hablamos de que somos recipientes útiles en las manos del Señor por su gracia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre de ti todos los días. Su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y que nuestra verdadera identidad esté solamente en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Mañana iniciaremos una nueva serie. Espérala. El Señor tiene algo especial preparado para ti y para mí, que sale de su corazón y que sale del soplo de la inspiración escrita inerrante que es su palabra. Dios